usa la inteligencia. Hace tiempo que quería encontrar una buena web para hacer comparaciones entre los distintos chatbots que han ido saliendo en estos últimos 2 años, y por coincidencia hace poco me invitaron especialmente de Vitral, que están lanzando su plataforma, en la cual una de las cosas que se puede hacer es comparar cómo están funcionando distintos chatbots. En verdad puede hacerse mucho más que eso, pero esos son los ejercicios que yo quiero mostrar para empezar. A lo mejor en un tiempo más puedo hacer un segundo video sobre esta plataforma que está muy interesante. Bueno, una cosa importante, como siempre te dejo un link para ingresar a esta plataforma abajo en la descripción, pero este link es especial porque viene no solo con $2 en créditos de regalo, sino que si te entusiasmas con seguir ocupando Vitral y contratas el servicio en alguno de los planes, con este link además te van a regalar $8 extra, además de los primeros $2 en créditos, para que sigas usando esta herramienta o esta plataforma con distintas herramientas. Bueno, revisemos ahora con qué te vas a encontrar. Una vez que te dirijas aquí a Vitral, vas a ver este mismo home que yo te estoy mostrando. Aquí vienen los videos explicativos, que en todo caso no me voy a detener mucho, ya que son más o menos las explicaciones que voy a hacer yo. Pero está bueno saberlo, sí, que vienen ahí bien clarito qué es lo que se puede hacer. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, una vez que tú ya ingresas con tu cuenta de Google, o también te puedes hacer una cuenta aparte, vas a poder meterte aquí donde dice crear un workspace o acceder a Vitral, cualquiera de los dos botones. Yo voy a poner aquí Create Workspace. Vas a llegar a un menú prácticamente igual a este, con la diferencia por supuesto de que no vas a tener todos estos espacios de trabajo que yo ya hice previamente, con los cuales te quiero mostrar algunos ejemplos. El primer ejemplo te lo voy a mostrar en tiempo real en todo caso. Lo que sí vas a tener si pusiste New Workspace es este que dice acá Untitled 1, ¿sí? Y te debes ingresar ahí para empezar a trabajar. Y si no te apareció Untitled 1 aquí, entonces acá arriba a la derecha donde dice New Workspace haces clic y también se te va a generar tu Untitled 1, podríamos decir. Yo aquí hago clic, este es el que se me generó ahora al ingresar. Y esta es la gracia de esta plataforma, o una de las gracias, es que tú puedes organizarla como tú quieras, ¿sí? Tu espacio de trabajo lo puedes dividir como tú quieras con estos botones que estamos viendo aquí arriba a la derecha, ¿sí? Este es para hacer divisiones verticales y este para hacer divisiones horizontales, ¿sí? Yo hago clic acá y ya tengo 2 espacios, y si vuelvo a hacer clic en cada uno de ellos ya tengo 4 paneles, ¿sí? Incluso podría tener más, podría poner un panel vertical, otro más horizontal, etcétera, pero con estos 4 basta para este ejercicio. Y ahora a continuación voy a empezar a desplegar un chatbot distinto en cada uno de estos 4 paneles, algo que tú también vas a poder hacer si ingresas con el link que te comparto abajo en la descripción. Y cómo se despliegan estos chatbots es que primero tú eliges uno de los paneles. Aquí yo elegí el primero de la izquierda, y acá arriba donde dice Vitral, al lado dice componentes. Tú cuando haces clic acá se despliega este menú. Yo lo que no voy a revisar ahora son los agentes, el archivo y las herramientas, que es algo que también me parece muy interesante, pero no he tenido tiempo todavía de revisarlo bien. Son sobre todo herramientas que ayudan con la asistencia en la generación de código y el análisis de datos, ¿sí? Parecen muy buenas, pero yo todavía no he podido probarlas. Y de aquí también podemos ver los distintos chatbots que están disponibles para trabajar con ellos. Aquí yo voy a poner el OpenAI O1 Preview. Hago clic en el segundo panel, vuelvo a desplegar el menú pongo el Meta Llama 3.1 405B. El tercer panel voy a poner el Google Gemini Pro 1.5, y en el cuarto panel voy a poner el de Claude, el 3 Opus, ¿sí? Según entiendo, aquí estoy poniendo los más poderosos de cada una de estas compañías. Podría haber puesto también el de Mistral, pero con este yo creo que basta. Y para este ejemplo que voy a dar en tiempo real, los demás ya los tengo listos como te dije, te los voy a mostrar más rapidito, pero para que veamos igual lo rápido que está funcionando, le vamos a entregar a los 4 chatbots el mismo prompt, que es: haz una tabla con todos los premios Nobel ganados por chilenos, indicando la disciplina o área en que ganaron, sus nombres y sus seudónimos si tuvieran, ¿sí? Vamos a ver cómo andan. Se lo mando aquí a Claude, hago clic acá y se lo mando a Gemini, hago clic acá, se lo mando a Llama, hago clic acá y se lo mando también a ChatGPT, y estamos viendo que ya están respondiendo sumamente rápido, haciendo la tabla que les pedí. Vamos a ver quién responde primero. Bueno, no importa, vamos a ir de izquierda a derecha viendo cómo anduvieron las respuestas, ¿sí? Nombre real: Lucila Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral, disciplina literatura, año 1945. Perfecto, ¿sí? Este es el primer premio Nobel de poesía, de literatura digamos, para Gabriela Mistral, cuyo nombre real Lucila Godoy Alcayaga.
El segundo, 1971, Pablo Neruda, también en poesía, literatura. Ricardo Eliezer, Neftalí Reyes Basualto. Perfecto, cumplida la tarea por parte de ChatGPT. Veamos lo que nos dio Lama. Mira, aquí como que esto no sé si es real o no, si está alucinando. A mí me parece que está alucinando, pero de hecho aquí como que se corrige y lo termina dejando en los mismos que mencionó antes ChatGPT. ¿Cuál es el error que está cometiendo aquí en todo caso? Los nombres los está tomando como seudónimos y los seudónimos como nombres, ¿sí? Entonces Lama aquí alucinó, se mareó, no nos dio una respuesta perfecta o 100% satisfactoria. Veamos Gemini 1.5 Pro. Aquí no me indica los años, pero bueno, la verdad es que tampoco se los pedí, solamente los nombres y los seudónimos. Y también lo hace bien, ¿sí? Identifica a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda como seudónimos, Lucila Godea Alcayaga, Ricardo Eliezer, Neftalí Reyes Basualto, nombres reales, literatura y literatura, súper bien, superado también la prueba por Gemini 1.5 Pro. Y Claude se quedó aquí medio pegado, a ver, le vamos a decir qué pasó, que no nos diste respuesta, vamos a insistirle. Esto ya me ha pasado anteriormente también, pero esto no tiene tanto que ver con el funcionamiento mismo de Claude, porque si uno se va a la plataforma de Claude a probarlo, está funcionando y bastante bien la mayoría de las veces. Aquí adentro de Vitral como que a veces comete estos errores o estas alucinaciones como estamos viendo aquí, no nos dio ninguna respuesta. Revisemos brevemente otros ejemplos de comparaciones que hice previamente. Mira, aquí, también entre 4 chatbots de las principales compañías, el prompt fue ¿qué significa la expresión chilena al tiro? Y la verdad es que los 4 lo identificaron súper bien, ¿sí? ¿Qué significa de inmediato o ahora mismo? Y me dio algunos ejemplos aquí, el O1 Mini de ChatGPT. Lama 318B, también, la expresión chilena al tiro se refiere a algo que se hace o se logra de manera rápida y fácil, casi sin esfuerzo, es similar a la expresión como en un tiro, no, mira aquí yo creo que ya está empezando a inventar, pero con un tono más informal y coloquial, como en un tiro yo no lo había escuchado, acá en Chile por lo menos. Por ejemplo, podrías decir me lo compré al tiro, para indicar que compraste algo rápidamente y sin problema, ¿sí? En eso está correcto. Aquí Claude 3.5 IQ, que significa la expresión chilena al tiro, también voy al tiro, voy inmediatamente, te llamo al tiro, te llamaré de inmediato, hago eso al tiro, haré eso enseguida, así da ejemplo, también súper bien, identificado el chilenismo. Por último, Gemini 1.5 Flash, más escueto, pero también correcto, en Chile al tiro significa inmediatamente, enseguida, rápidamente o de inmediato, súper bien. ¿Sí? Ya acá arriba, al medio, si pones Workspaces, vas a volver a tus espacios de trabajo anteriores. Veamos aquí otra comparación. ¿Cuál fue la pregunta? Haz una lista con 15 nombres de países que se escriban con tilde. Mira, esto es interesante. ¿Cómo nos fue con el O1 Mini de ChatGPT? Va bastante bien, pero me metió Puerto Rico, ¿sí? O sea, aquí alucinó, qué pena. Me puso Puerto Rico dentro de las palabras o sea, de los países con tilde. Error, no pasó la prueba. Lama 3.18b. Aquí te dejo una lista con 15 países que se escriben con tilde. Y dice Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay. Todavía no le chunta ninguno. Recién después Perú. Ahí recién República Dominicana. Después Uruguay, Venezuela, Costa Rica. Muy mal, ¿sí? Una prueba más de que sí, estos chatbots no entienden ni lo que uno les dice ni lo que dicen ellos. Gemini 1.5 Flash, 15 nombres de países que se escriban con tilde. Perú, México, Panamá, Canadá y después ya metió Suiza. Después República Dominicana, que está bien por el lado de República, pero después pues metió Guinea Ecuatorial, Mozambique, Andorra, no, tampoco. Muy mal en la identificación de tildes. Y aquí Claude 3.5 IQ, 15 países que se escriben con tilde. Argelia, o sea, ya entraste mal. Metió Dinamarca, metió Egipto, metió Filipinas. Tampoco pasa muy bien la prueba. Otro ejemplo, esto puede ser un tema medio controversial, sobre Palestina. ¿Desde qué año se conoce el territorio de Palestina con el nombre de Palestina? ¿Qué nos contesta GPT-4o Mini? El nombre Palestina tiene sus raíces en la antigüedad y se ha utilizado para referirse a la región desde al menos el siglo V a.C., ¿sí? Después dice que hay un término más amplio y desarrolla un poco más la idea, ¿sí? Pero el siglo V a.C. ¿Qué dice Lama 3.170b? El nombre Palestina aparece por primera vez en escritos griegos del siglo V a.C., ¿sí? Lo mismo que nos dijo ChatGPT. Gemini 1.5 Flash también hace alusión a algo similar, aunque aquí me habla del siglo II después de Cristo y luego me dice que volvió a resurgir en el siglo XIX, principalmente en el contexto del movimiento nacionalista árabe y el interés europeo en la región, ¿sí? Interesante también. Y luego Claude 3.5 Sonnet, desde qué año se conoce el territorio de Palestina con el nombre de Palestina.
Me dice, para responder esta pregunta con precisión necesitaré consultar la información histórica archivada, permítame buscar esa información para usted, si me acuerdo que este se tomó un poco más de tiempo, y dice que basado en la información que tiene, el nombre Palestina deriva de Filistea, que se refería originalmente a la región habilitada por los filisteos, correcto. Este término ya era utilizado por los griegos y romanos en la antigüedad, también menciona el siglo II después de Cristo. Entonces, sí, son respuestas yo creo más o menos aceptables las de los cuatro. Profundicemos un poco en este tema. ¿Qué pasa cuando yo le digo por qué las Naciones Unidas le permiten a Israel mantener una ocupación que es más bien una colonización en Palestina? Me vuelve a decir esto, para responder a esta pregunta compleja necesito buscar información precisa, ya se tomó su tiempo, y luego me dice, es importante aclarar que las Naciones Unidas no permiten la ocupación de Israel en Palestina en el sentido de aprobarla o considerarla legal. De hecho, la posición de la ONU ha sido generalmente crítica hacia esta ocupación. ¿Sí? Y ahí me menciona las sanciones y todo lo demás, súper bien. ¿Qué dijo Google Gemini 1.5 Flash ante la misma pregunta? Algo similar. Las Naciones Unidas no permiten la ocupación israelí de territorios palestinos. De hecho, la ONU ha condenado repetidamente la ocupación a través de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. ¿Sí? Sin embargo, dice acá, Israel, con el apoyo de algunos estados miembros del Consejo de Seguridad, principalmente Estados Unidos con poder de veto, ha ignorado sistemáticamente muchas de estas resoluciones. ¿Sí? Interesante, y ahí da todo un análisis. Me parece que está bastante bueno sobre política internacional, la naturaleza del conflicto. Muy, muy bueno. A ver qué dijo Meta con su Lama 3.170b. La cuestión de la ocupación israelí en Palestina es compleja y multifacética. Aunque las Naciones Unidas han adoptado numerosas resoluciones condenando la ocupación y llamando a Israel a retirarse de los territorios ocupados, la organización no ha logrado imponer su voluntad de manera efectiva. Y ahí vuelve a mencionar veto de Estados Unidos, influencia política y económica. También me parece que lo cuenta bastante bien. Y por último, ¿qué nos dijo ChatGPT ante el mismo prompt? La situación entre Israel y Palestina es compleja y está influenciada por una variedad de factores históricos, políticos, legales y sociales. Aquí, bueno, me da así más clave: historia del conflicto, resoluciones de la ONU, intereses geopolíticos, perspectivas divergentes. En resumen, la situación es el resultado de una combinación de factores históricos, legales y políticos, y la comunidad internacional continúa debatiendo. Sí, aquí como que me dio una respuesta harto menos comprometida, podríamos decir. ¿Sí? Los otros creo que fueron más al callo. Revisemos ahora un último ejemplo de cosas que estuve probando antes. Bueno, súper cortito. Para la generación de imágenes, ninguno de estos chatbots genera imágenes a menos que sean los de ChatGPT. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, un ejemplo con el de Gemini. No hago imágenes. Y el de ChatGPT, las mejores imágenes las hace con el 4O solo, hasta ahora por lo menos. Aquí le pedí una ballena roja, bastante bonita bajo el mar. Esta ya harto más fea con el 4O mini. Ambos ocupan DALL-E 3 de fondo, el generador de imágenes, pero la optimización de los prompts o la generación o la comprensión de los prompts es distinta, ¿sí? Ahora aquí la imagen de primer plano de un dragón que le sale humo por la boca, ¿sí? También estuvieron bastante bien los dos. Y aquí se empezaron a marear cuando les pedí la imagen de un superhéroe arácnido que sostiene un cartel que dice amo a Batman. Primero le había pedido Spider-Man y me habían dicho que no, que sí, que no. Podemos ver que hasta esta hora como que estuvieran trabajando, pero no quieren hacer una imagen de Spider. Y ahora sí, el último ejemplo que me interesa mucho compartir, de gráficos a partir de un archivo CSV. Esto me parece muy muy interesante, y también marcar que a veces se marea Vitral, ¿sí? Que me parece que están todavía en su versión beta, porque mire, si aquí yo me devuelvo a los workspace, aquí donde dice gráfico a partir de CSV, podemos ver que aparece el logo de ChatGPT o de OpenAI y de Anthropic, que vendría siendo el de Claude, pero al hacer clic adentro, aquí me cambió el logo de Claude, aquí a mi derecha, por el de OpenAI GPT. ¿Sí? Esto es un error, en verdad esto se hizo con Claude. ¿Y cuál fue la gracia acá? Que a ambos chatbots les entregué un archivo CSV y les pedí que generaran un gráfico con las 5 principales empresas que aparecían en esos archivos y sus ingresos. Y ambos lo hicieron súper bien, me dieron el código. Esto es importante, sí. Para poder yo desplegar el gráfico, tuve que tener abiertos 2 paneles vacíos de antemano, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién fui abriendo distintos paneles cuando hago clic en uno y voy dividiéndolo en 2? Bueno, esta vez uno de los paneles lo ocupé para meterle el ChatGPT, el otro de los paneles le metí el Claude, y estos que se ven que tienen código los dejé en blanco, ¿sí? ¿Y por qué los dejé en blanco? Porque una vez que les pedí a cada uno de estos chatbots que me generaran un gráfico, para poder visualizar ese gráfico, aquí me decía
tienes que elegir un panel. Entonces, si tú no tienes desplegado de antemano un panel en blanco, no vas a poder ver el gráfico, ¿sí? Eso es importante. Y el gráfico te lo muestra aquí como código o te lo muestra como gráfico, ¿sí? Y aquí el prompt era, sí, quizás bastante pobre. Haz un gráfico de barras con las primeras 5 empresas del documento y su respectivo ingreso. No le di mayores detalles, pero también en una comparación rápida podemos ver que ChatGPT lo hizo, sí, rapidito, sin muy pocos detalles, mientras que Claude se lució bastante más, ¿no? O sea, hermoso, increíble el gráfico que hizo y los datos están precisos. Por lo demás, esto yo ya lo revisé. Si llegaste hasta aquí, te invito a descargar la guía actualizada de Usa la Inteligencia con los accesos directos a las mejores herramientas de inteligencia artificial disponibles actualmente. Si te interesa, puedes encontrarla en un link que comparto abajo en la descripción de este video. Usa la inteligencia.